Bien, agradezco su asistencia a esta nutrida audiencia. En realidad, en estas cosas uno no sabe en realidad la cantidad de personas que van a asistir. A veces hemos estado con mucha gente, a veces hemos estado con gente poquita, pero me gusta la manera en que uno le va dinamizando el tema, ¿verdad? La presentación que voy a hacerles de este libro es básicamente un recorrido sobre las experiencias de contacto que hemos tenido nosotros aquí en El Salvador, en Centroamérica y en Sudamérica. Básicamente estamos hablando de un poquito más de 15 años de recoger todas esas experiencias y validando pues lo que se habla acerca del contacto con extraterrestres, si es un tema, digamos, que la gente lo toma en serio o no lo toma en serio, pues nosotros llegamos a descubrir de que ese fenómeno en realidad existe y que puede ser más que un tema de investigación, es un tema de introspección del ser humano. Hay un tema, digamos, existencial, hay un tema filosófico adentro y es interesante porque es como un camino, como un estilo de vida que nosotros hemos encontrado a través de la investigación en el tema OVNI. Bueno, mi nombre es Omar Romero, yo soy graduado en Relaciones Públicas de la universidad, pero también he estudiado naturopatía, he estudiado quiropraxia, he estudiado biomagnetismo y es lo que más hago, trabajar con la energía del ser humano, ¿verdad? El cuerpo del ser humano. Estamos en el tema del contacto, lo estoy investigando desde que tenía 18, 19 años, allá por el 84, pertenecí, digamos que empecé en el grupo RAM, cuando Sixto Paz, no sé si ustedes conocen a Sixto Paz o han oído hablar de Sixto Paz. Normalmente la gente que investiga el tema ha oído hablar de Sixto, porque Sixto es como el punta de lanza, es como una de las personas más viejas en el tema del contacto dentro de la misión Rama. Entonces Sixto vino al país allá por el 83 y se formaron grupos y en esos grupos entramos nosotros. Ricardo entró también ahí por esa fecha y su servidor. Entonces a partir de ese momento hemos entrado en una, digamos, dinámica de investigación del tema, ¿verdad? A la presentación del libro viene, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, claro, donde usted quiera. Adelante. Entonces, el libro recoge básicamente, como les decía, más de 15 años de experiencias con ellos. Y no solamente el hecho de, como les dijera, porque nosotros lo decimos, sino porque ha habido mucha gente adentro del tema que se ha metido de lleno y ha logrado su propia validación. Una de lo que más pide la gente son evidencias. La gente siempre me dice, bueno, ¿qué es lo que hay que ver? ¿Verdad? Nosotros queremos ver para comprobar. Ahora, una de las cosas que yo siempre aclaro es de que las evidencias ahora son bien difíciles de encontrar, en el sentido de que ahora cualquiera puede utilizar un equipo de un programa de edición y hacer un avistamiento OVNI mucho mejor de lo que uno se imagina. Entonces ahora saber qué es real y qué es mentira es bien difícil en cuanto a una foto y en cuanto a un video. Pero lo que nosotros siempre proponemos es de que este tema es de vivirlo directamente. Primero es de estudiar la historia de la humanidad, estudiar de dónde viene el ser humano, las civilizaciones antiguas y los vestigios que se han encontrado. Pero también la ciencia terrestre nos ha dado algunos parámetros, algunos elementos que nos pueden validar de alguna manera que el hombre no está solo en el universo, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si ustedes estuvieron al tanto de este mensaje que se mandó desde la antena de Arecibo, en Puerto Rico, allá por 1971, si no me equivoco, 74 fue, en el año 74, se envió este mensaje hacia un cúmulo de estrellas, a 35, creo que eran 25.000 años luz de la Tierra. Entonces, el hombre siempre tratando de encontrar una forma científica, ¿verdad?, encontrar respuestas, mandó este mensaje y el mensaje llevaba en sistema binario mucha información de la raza humana. Por ejemplo, llevaba, digamos, la cadena del ADN, el peso atómico, llevaba
la morfología, o sea, la conformación física del ser humano promedio, ¿verdad? Llevaba también de qué planeta se había emitido la señal, y aquí sale que es el tercer planeta del sistema solar. Y la forma en que digamos, el radiotelescopio emite señales, entonces le hicieron como un diseño, digamos, para que las civilizaciones que recibieran este mensaje tuvieran información de nosotros. Bueno, eso lo mandaron, y luego 27 años después hubo una respuesta en un círculo de las cosechas. No sé si ustedes están al tanto de lo que son los círculos de las cosechas. Bueno, 27 años después, en el área de Chibolton, que es otro radiotelescopio en Inglaterra, de la noche a la mañana, pues, porque estamos hablando de un lugar que está vigilado por cámaras y hay patrullas y todo, pues, porque hay alta tecnología ahí. Entonces, a la par del radiotelescopio de Chibolton aparecen dos crop circles. Uno de ellos es la cara de un ser, así un poco rara, ¿verdad? Parecido a la imagen de Sidonia que se encontró en Marte. Y luego aparece. Adelante, qué gusto verlo. ¿Cómo está? Mucho gusto. Adelante. Sí. Okay. Mire qué bueno verle después de tantos años. Tenemos días de no saludarnos. Sí, hombre, bastante. Qué bueno. Él de Ricardo. Bueno. Entonces, después de haber recibido esa respuesta que surgió de la noche a la mañana en este círculo de las cosechas, ya los investigadores empezaron a tratar de deducir qué era, ¿verdad? De qué se trataba. Entonces, haciendo una comparativa del mensaje que se mandó en el año 74 y la respuesta que se recibió 27 años después, encontramos bastantes diferencias. Por ejemplo, encontramos una diferencia en el peso atómico, una diferencia en la formación digamos, de la cadena del ADN del ser humano, porque la cadena del ADN solamente tiene 2 hélices. Entonces, la de ellos aparecen 3 hélices acá. Aparece también de que dentro de su formación, digamos, biológica, está incorporado el silicio, que es el cristal de cuarzo. Entonces, ya es una señal o una muestra de que estos seres han logrado ocultar de alguna manera su composición química. Por eso podría ser de que ellos tienen más capacidad psíquica, más capacidad para enviar mensajes telepáticos, o tienen más capacidad para poder predecir el futuro, o más capacidad para analizar problemas. Puede ser, porque su cuerpo circula más energía de lo normal. Aparte de eso, el crop circle de Chibolton representa a un ser macrocéfalo, o sea, con una capacidad cúbica mucho más grande que la del ser humano, ¿verdad? Aparece también, partiendo del Sol, acuérdense que en el año 74 aparece el Sol, Venus, Tierra y Marte, ¿verdad? Resaltado. En el que vino 27 años después aparece el Sol, Venus, Tierra, Marte y Júpiter, resaltado. Quiere decir de que ellos nos estaban diciendo de que la respuesta de este crop circle viene de una civilización que habita en la Tierra, Mercurio, Venus, Tierra, en la Tierra, en Marte y en Júpiter. Más adelante se deduce de que hay cerca de 23 millones de personas, 23 millones de seres habitando en el sistema solar de esta raza que contestó este mensaje. Luego aparece una representación de la tecnología que ellos utilizan para comunicarse, y básicamente sería una tecnología de radiofrecuencia también, microondas. Bueno, luego de ese, digamos, ese salto en la ciencia humana, donde ya se obtiene una respuesta proveniente del espacio exterior, y que los medios se quedaron callados, la NASA no dijo nada, todos se quedaron callados y lo ignoraron. Después de eso, quiero hacerles referencia a lo siguiente. En el año 74, el señor que yo les hablé, Sixto Paz, que es uno de los contactados de mayor renombre en el mundo, dice que es llevado a través de un portal dimensional a una luna de Júpiter que se llama Ganímedes.
Si se recuerda, en el Crop Circle también dice Júpiter, ¿verdad? Que hay vida en Júpiter. Entonces, él dice que es llevado y hace una descripción de lo que vio en esa luna. Y en la luna, él dice de que ve una ciudad de cúpulas que están adentro de cañones, donde hay un microclima adaptable para el ser humano y todo. Entonces Sixto va, digamos que es como una especie de viaje interdimensional en el que él es sometido, llega a ese lugar, es testigo, está ahí como unos días y luego regresa, ¿verdad? Y da su testimonio. En ese entonces, en el 74, pues no había celulares como ahora, entonces él solamente describe y de su descripción se hace un dibujo y se representa eso. Bueno, fíjense, año 74. A través de los años, la ciencia humana ha descubierto, ahí donde Sixto dijo haber sido llevado, la ciencia humana estudia de que en Ganímedes hay una atmósfera de oxígeno. O sea, después, con los años, la ciencia va descubriendo eso. La ciencia también descubre de que en Ganímedes hay mares salados debajo de la corteza. Y la misión JUICE en el 2017 dijo que se iba a sobrevolar esta luna joviana, o sea, la luna de Júpiter, para estudiar con su radar la profunda masa de agua subterránea. O sea, se había descubierto agua, se había descubierto oxígeno en Ganímedes. Y también algo interesante que se descubrió, pero se descubrió con el Hubble, con el telescopio espacial, es que en un cráter de la luna de Ganímedes había una cúpula adentro de ese cráter. Entonces todos empezaron a decir, bueno, esto ya es una confirmación de que en realidad hay una ciudad en ese satélite de Júpiter, ¿no? Cosa de que el año 74 era una locura, pues. Con los años se viene a descubrir de que puede ser verdad, que exista, ¿verdad? Y que lo estamos viendo desde la Tierra. Entonces, siempre hago reflexión de esto porque siempre se dice de que la ciencia, la NASA no tiene nada, que la NASA no tiene pruebas y de que la humanidad, de que el grupo de científicos, digamos que manejan ese tipo de temas, nunca han dicho de que ha habido vida fuera de la Tierra, pero las pruebas hay, lo que pasa es que no salen a la luz. Entonces, regresando ya en un nivel más íntimo en el caso de nosotros empezamos el proceso de contacto en el año 84, como les dije. A lo largo de los años se formaron grupos de personas interesadas en entrar en el tema y de investigar, entonces el proceso no se ha detenido. En 1992, la llamada Misión Rama, que vino Sixto, digamos, a promover al país y en el mundo entero, en el año 92 se dice de que la misión termina porque había mucha estructura complicada que hacía que la gente, digamos, se confundiera porque era una forma muy piramidal, o sea, todo dependía de un líder. Y ellos no querían, los extraterrestres le dijeron a él que no querían que eso se manejara de esa manera porque iba en contra del libre desarrollo del ser humano. Entonces Misión Rama termina, pero los grupos siguen trabajando. Pues nosotros seguimos trabajando, seguimos haciendo meditaciones, trabajos de energía, seguimos yendo al campo, a hacer campamentos, y los avistamientos siempre se dieron, Entonces esta foto que muestra algunos campamentos a los que hemos asistido a lo largo de los años. Esta foto siempre la pongo en las presentaciones porque aquí hay tres, Sergio Junior y Lila, que están viendo el paso de una nave en el Cerro Verde. Entonces ellos están los tres ahí, me gusta porque capta la atención que ellos están teniendo en el momento, ¿verdad? Luego, esta foto también la pongo, ellos son mis hijos, y cuando yo le tomé la foto, al fondo no me di cuenta de que había una bola de metal así suspendida en el aire. Entonces yo no lo vi, pero al ver la fotografía, ahí sale, ¿verdad? En el 2009. Entonces eso nos demuestra de que de alguna forma estos seres nos están acompañando día con día y nosotros ni cuenta nos damos. Bien, esto ha sido los últimos años, hemos hecho campamentos en Honduras, en Guatemala y en El Salvador. Por cierto de que hemos organizado uno para el 26 y 27 de octubre y todos están invitados. Toda persona que quiera ir solo nos llama y bueno, nos le inscribimos y vamos a
a ese campamento que es de sábado para domingo en Chalatenango, ¿verdad? Hay que llevar bien de campaña, hay que ir bien preparados, con una dieta ligera y todo. Bien, luego, esta fotografía que les voy a mostrar es de una experiencia que tuvimos en el volcán de Pacaya, en Guatemala. Hicimos un campamento internacional hace un par de meses atrás y tuvimos una experiencia muy bonita porque desde que nosotros entramos la gente iba tomando fotos al volcán y todo, y empezaron a salir las naves en las fotografías. Cabal, lo tomaba la foto, veía la foto y ahí estaba ya el objeto y físicamente no se veía nada. Entonces, en la noche, este volcán tiene una fumarola que tira lava todavía, pues. Entonces ahí es prohibido subir porque por la lava es peligroso y no hay guardaparques ni nada, sino que es un lugar libre. Entonces, en la noche nosotros vimos como un ovni aterrizó a la parte de la fumarola y estuvo haciendo señales de luces, comunicándose con nosotros, porque los muchachos de Guatemala estaban con el láser apuntándole y el ovni se encendía y tiraba un fogonazo, pero una cosa impresionante. Y por aquí creo que hay otra fotografía de esto. Aquí está, ahí se le ven dos luces como que fuera un carro que está arriba, ¿verdad? Pero es un ovni. Y esta que se ve aquí, creo que se ve bien. Esta que se ve aquí se ve como la luz va caminando en la ladera del volcán. Esta fotografía que les voy a mostrar también fue tomada hace unos años atrás en el desierto de Atacama, en un campamento de contacto, y la persona que tomó la foto la tomó al aire libre. Es como tirar el flash en el desierto, pues ahí no había ni pared ni nada. Entonces cuando él ve su celular, ve en la pantalla del celular que hay unos bultos acá. Esto es lo que él vio. Y adentro de uno de ellos, como dentro de una cápsula, se ve una fisonomía de alguien, de un ser. Al agrandarlo se logra ver que es una persona, pues, que por sus facciones es como que fuera griego o romano, no sé, ¿verdad? Grande. Si gustan, se pueden acercar para verlo bien. Entonces, y a la par se ve la cara de otro ser por acá, ¿verdad? Así un poco antropomorfo. Entonces, esa es una muestra de que estos seres normalmente, cuando uno hace este tipo de campamentos, ellos siempre andan en medio de uno, pero ellos tienen una especie de cobertura electromagnética que no permite que el ser humano capte la fisonomía de ellos. Esa puede ser una razón. La otra puede ser que sea una holografía, o sea, una proyección de parte de su energía a el lugar. Eso en el volcán de Pacaya nosotros vimos que andaban ahí también, porque se veía que se movían unas figuras en medio de la oscuridad, ¿no? Entonces estos seres tienen una tecnología tan alta que pueden estar precisamente ahorita aquí mismo y no nos damos cuenta. Puede ser que estén aquí escuchando todo lo que hablamos. Está yendo para todos lados. Sí. No, pero está bien. Entonces hay manera de percibirlo. Normalmente uno se prepara para eso. A veces es más fácil cuando uno está más sensible. Por ejemplo, si no ha comido mucho, si ha dormido bien, si anda con una, digamos, energía psíquica lo suficientemente fuerte, se puede trabajar eso. Cansancio a veces, sí, el cansancio te baja la energía, definitivamente. Esta es otra foto interesante que se tomó en Perú en el 2016, y las personas estaban meditando, estaban escuchando el sonido de la catarata, y no se fijaron de que arriba, si ustedes ven, esta muchacha tiene el color piel, pero arriba en la piedra hay un ser azul. Entonces es algo sumamente extraño. Después, cuando lo ampliamos, nos damos cuenta de que es un ser de forma atlética, ¿verdad? Que tiene una vestimenta pegada al cuerpo y que parece tener cabello largo, ¿verdad? Sí, y se ve que es grande. Entonces es precisamente como estos seres nos dicen que o se han visto que son grandes, se ve que son fuertes y son cabello largo y rudo. Entonces, otro de los casos interesantes que relato también yo en el libro es de que aquí en El Salvador hemos tenido evidencias de los grises. ¿Perdón? Eso sí da miedo. Pero te voy a decir algo. Estos seres son como los terrícolas, que nosotros
Si nosotros, imagínense que uno de esos descuartizadores que están ahora presos en los Estados Unidos fuera a otro planeta y fuera a hacer lo que él hizo aquí, van a decir los de allá, todos los terrícolas son malos, son descuartizadores. En realidad no es así. Entonces nosotros creemos que estos seres son iguales. Hay algunos de ellos que tienen intereses diferentes a otros y hay facciones positivas y facciones negativas. Esta fotografía llegó a nosotros a través de una psicografía. ¿Saben lo que es la psicografía? La psicografía es el fenómeno de la escritura automática. Por ejemplo, cuando uno entra en un proceso de meditación, sí, cuando entra uno en el proceso de meditación, llega a sensibilizarse tanto y a controlar tanto su sistema nervioso que estos seres son capaces de poder afectar nuestra energía y hacer que nuestro brazo se mueva por sí solo. O pueden, introducir telepáticamente pensamientos de ellos en nuestra mente cuando nosotros estamos relajados. Eso es bien común y ustedes lo han percibido. Lo que pasa es que seguramente no se dan cuenta de ello o no le llaman así. Por ejemplo, ustedes dos quedaron de verse ahora seguramente y a alguna de ustedes pudo haberle pasado que le dijo, mira, pensando en vos estaba. Es un fenómeno telepático, ¿verdad? Pero no lo vemos así porque la telepatía vemos que es como algo muy esotérico, ¿verdad? Y sin embargo no es así, es un fenómeno humano de nuestro cuerpo biológico, energético. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a meditar, a veces lo hacemos con la intención de que esos pensamientos lleguen. Entonces, en esta ocasión se recibió una comunicación, le llamamos nosotros, donde nos decían de que iban a enviar un emisario a donde Omar, o sea, donde mí, y ese emisario trabajaba en el lugar donde trabajaba Alfredo, que era otro del grupo, y que iba a entrar en contacto con nosotros. Bueno, se recibió la comunicación, nos olvidamos del tema, pasaron las semanas y con las semanas a mí me mandan esta foto a través de un email, ¿verdad? En esta fotografía me llega una amiga y le digo yo, mira qué foto más interesante, ¿quién te la mandó? Ah, me la mandó Napo, me dijo. ¿Quién es Napo? Le digo, un amigo que trabaja en la Universidad Nacional donde trabajaba Alfredo, justo como decía la comunicación, tomada meses antes, ¿verdad? Y le digo yo, mira, me gustaría conocer a Napo, porque esa foto es fuera de lo común. Y me lo presenta y Napo, la comunicación decía de que la persona que llevaba esta evidencia se llamaba Rodolchito, o se llamaba Rodolfo. Entonces, pero Rodolfo, en realidad la persona se llamaba Napoleón, ¿verdad? El que llevó esa evidencia. Bueno, yo hablé con él, nos reunimos, nos hicimos amigos y me dijo de que esta foto la habían tomado en Chalatenango, ahí por el Hotel Interpinos, y se la tomaron a estas niñas que están acá, pero hay una proyección de unos seres ahí. Y aquí en la ampliación se ve que hay un ser, como macrocéfalo también, con un traje pegado al cuerpo de color oscuro, no sabemos si es azul o es blanco, y por el negativo se ve así, no sabemos, pero se ve que tiene el cuello como camiseta, como suéter, se ve que tiene un cinturón, se ve que hay una banca y hay otra persona sentada ahí sosteniendo algo en su brazo. Entonces yo lo veo como que fuera un bebé de ellos, sí, como que fuera una familia, y atrás se ve otro ser parado ahí. Entonces le conté eso a Napo. Yo le dije a Napo, mira, fíjate que meses atrás recibimos este mensaje donde decía todo lo que ha pasado, pero lo único que no encaja es de que decía que la persona se llamaba Rodolfo. Y entonces Napo se queda así, abre los ojos y me dice, mira, ¿sabes una cosa? A mí cuando yo era chiquito me decían Rodolchito, por un primo hermano que él tenía, que se parecían bastante. Entonces hasta en eso la comunicación pegó. O sea, una cosa increíble y fuera de lo normal, ¿verdad? Bueno, la foto llegó y yo particularmente creo de que en esa zona de Chalate hay presencia de ellos. ¿Por qué? Porque más adelante fuimos, ya el año pasado, en noviembre, fuimos a Chalate de nuevo a acampar y esta foto me la toman a mí los amigos. Luego, al ampliar la foto, en la parte de aquí donde está el círculo, se puede apreciar que hay otro ser de estos, pero aquí se ve, si no ven bien, se pueden acercar, se ve que hay un ser como cabeza de hormiga o como con un casco de color plateado
que hasta el sol se ve que brilla en el casco. Se le ve acá un brazo y se ve que está como mimetizado en el medio ambiente, ¿verdad? Pero lo que está bien claro es eso como que es casco. Entonces, nosotros hemos encontrado que este tipo de seres, hay seres que son biológicos y hay seres que son androides. Por ejemplo, en el lago de Coatepeque, una amiga de Guatemala vio a uno de ellos que tenía los ojos rojos. Y si ustedes se han leído de esto, normalmente estos seres andan con los ojos negros, como que fueran de insecto. Entonces, se dice de que estos seres son robots o androides que utilizan el color de los ojos como para ver en la noche, así como las cámaras de lentes nocturnos, ¿no? Entonces no son seres físicos, no son como nosotros, personas, sino que son androides que ellos los mandan a inspeccionar cierta zona o cierto lugar. Los verdaderos extraterrestres rara vez patean este planeta, rara vez bajan a la Tierra. Y cuando bajan uno lo percibe porque tienen una vibración muy fuerte. ¿Cómo es eso de que la vibración, verdad? ¿Cómo se siente? Imagínense ustedes que entran a un velorio. Cuando ustedes no conocen a una persona, entran a ese velorio, sienten esa atmósfera de tristeza, de dolor. O ustedes van a un lugar de meditación, aquí por ejemplo, en este local, sienten cierta atmósfera de paz. Entonces es por la vibración del lugar. Todos estos seres, como están más evolucionados, vibran de diferente manera y uno siente ese choque. Es como un choque térmico, ¿verdad? Es como un choque vibracional que se percibe. Entonces, en todo este proceso de contacto, nosotros hemos recibido ciertas herramientas para el desarrollo mental y psíquico del ser humano. Por ejemplo, una de las herramientas que yo relato en mi libro, que es de las más impactantes, es la recepción de los cristales de cesio. El cesio es un metal que es muy maleable y que se puede incluso diluir. Entonces, estos seres, cuando uno ha recibido la primera iniciación, que es el nombre cósmico, ellos logran leer de alguna manera la vibración de cada persona y la transforman en un nombre. Ese nombre a uno se lo dan en sueños o en meditación, y a través de ese nombre uno puede lograr salir en astral o desarrollar sus capacidades telepáticas o recordar vidas pasadas. Luego, esa es la primera iniciación. La segunda es esta. Uno, digamos, en una salida a campo puede, antes se recibe la información a través de mensajes telepáticos. Ellos dicen, vamos a dar cristales de cesio. Entonces la gente se prepara, pone las manos de esta manera en un círculo. Arriba se coloca una nave que muchas veces se ve, otras veces no se ve, y ellos dejan caer esto como una especie de escarcha o de energía que cae en las manos de uno y uno se le incorpora al pecho. Entonces yo viví Richard, hazme un favor, ahí está mi libro adentro porque quiero leerles a ellos cómo esa experiencia se dio. Eso sucedió, perfecto, gracias Richard. Se lo voy a leer acá en el texto de este libro. Vamos a ver. Aquí dice: sin embargo, dice, estaba por vivir una de las experiencias más impactantes que marcaron esa etapa de mi vida. Sucedió meses después en una salida de trabajo espiritual en la playa de Siguapilapa, en Sonsonate, donde tuvimos un bello avistamiento sobre el mar. A eso de las 7 de la noche, una nave muy grande con forma de boomerang y de color naranja se paseó lentamente sobre el horizonte. El grupo intuyó que algo más podría darse y más tarde nos organizamos y regresamos a la playa. Los que ya teníamos el nombre cósmico nos formamos en círculos, espalda con espalda, y con las manos abiertas en posición de recepción. La segunda iniciación en los grupos de trabajo era la recepción de los cristales de cesio. Una iniciación extraña, fuera de lo normal, ya que se suponía que los extraterrestres depositaban en las manos de los participantes el cesio, que es un mineral convertido en energía. ¿Para qué se daba esto y cómo podía ser posible? Muchos decían que ya habían pasado por la experiencia y que efectivamente la experiencia era real. Durante la práctica, siguiendo las instrucciones, luego de unos minutos de espera, comencé a sentir que las manos se me calentaban y que algo se estaba consolidando en ellas. No veía nada, pero sí sentía la presión en las manos. Luego de unos minutos, uno de los instructores me llevó las manos al pecho
y el supuesto cesio se había incorporado a mi pecho. La presión y el calor que sentí en él me confirmó que algo anómalo había pasado. Sentía el pecho pesado y caliente, como si solo esa parte de mi cuerpo tuviera fiebre y el resto no. La sensación duró alrededor de 1 hora y luego todo volvió a la normalidad. Según los extraterrestres, el cesio vendría a ser como un catalizador de las energías que nuestro cuerpo recibe constantemente y serviría para que nuestro cuerpo fuera más sensible y nuestras facultades psíquicas se pudieran desarrollar con facilidad. También este mineral vendría a fortalecer nuestro cuerpo, mejorando nuestra conductividad eléctrica y fortaleciendo nuestro sistema inmunológico, haciéndonos mejores antenas y teniendo más resistencia ante las enfermedades. Y efectivamente, muchos comenzamos a ser más intuitivos y a tener facilidad para salir de nuestro cuerpo físico, en los llamados viajes astrales, y a ser más resistentes ante virus y bacterias. Entonces, el entrar dentro de este proceso nos llevó a tener esas herramientas extrañas que incluso a algunos de nosotros nos ha permitido recordar vidas pasadas, ¿verdad? Luego la siguiente experiencia la siguiente iniciación es el traspaso Sendra. Esa es otra experiencia sumamente extraña que nosotros al menos hemos tenido lapsos de tiempo perdidos al llegar a ciertos campos donde sentimos que la vibración es diferente. Algunos han sido llevados al futuro, otros han sido llevados al pasado, otros han sido llevados a otros planetas o a otros lugares dentro de la misma Tierra, ¿verdad? Y algunos hemos tenido lapsos perdidos del tiempo o hemos recibido informaciones. Alguien nos habla dentro de ese portal, nos habla y nos dice, por ejemplo, en un campamento de 15 días que fuimos a Nicaragua, a la selva virgen de Nicaragua, la selva que está allá contiguo a la costa atlántica de Costa Rica, se abrió un portal cuando yo estaba en una meditación. Tanto fue así que yo veía en medio de la selva virgen, veía de repente, después de 3 días de pasar meditando de 9 de la mañana a 4 de la tarde, pasamos solos en medio del monte, empecé a ver como que las dimensiones se traslapaban, porque empecé a ver casas de campo donde no hay absolutamente nada, ¿verdad? Yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces como que yo alcanzaba a percibir otra cosa que estaba traslapada. Llegaba un colibrí, y el colibrí como yo sentía que me daba mensajes, y uno de esos mensajes fue, yo lo relato en el libro pero no lo tengo aquí señalado, decía que los maestros de la tierra, o sea los maestros de la Hermandad Blanca, nos mandaban un mensaje diciéndonos que para que nosotros llegáramos a tener contacto con ellos y con los extraterrestres, primero teníamos que tener contacto con la Madre Tierra y no considerarla como no tenerle miedo, porque nosotros vamos al campo y decimos, uy, una culebra, ¿verdad? O que, uy, las hormigas, o que, uy, aquí, uy, allá. Entonces le vamos teniendo miedo y vamos rechazando eso. Lo que deberíamos de hacer es armonizarnos con la naturaleza, con el entorno, y por eso estuvimos nosotros 3 días metidos en medio del monte, que ahí les digo, ahí hay jaguares, hay esas